diario se habla de la industria de la construcción como una de nuestras actividades básicas, tanto que solo percibimos que estamos en pleno desarrollo cuando la industria de la construcción se mantiene activa. Pero pocas veces se repara en que la industria de la construcción es una expresión ya industrial de lo que es la minería no metálica. Y por eso, por la importancia que tiene entender este asunto, hemos procurado la asesoría del ingeniero geólogo Marcos Pérez García, quien es el presidente y el principal ejecutivo del Consorcio Tecnológico y Ambiental. Por tanto, un consultor privado que ha estado dándonos servicios a todo lo que los reclamamos. Buenos días, Marcos. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este programa, claro, sí. Mira, hace unos días conversamos también con el ingeniero Miguel Peña acerca de la minería no metálica. Muy a propósito, quisimos dejar para un programa especial el tema de los agregados y del cemento, porque para que la gente comprenda que estas que son materias primas básicas de la industria de la construcción forman parte de nuestra reserva minera. Entonces, ¿no es así? Mira, tú has dado en el clavo, porque mucha gente se confunde y cree que la minería es hacer hoyo. La minería es la gran productora de toda la materia prima que consumimos. Eso va desde el cemento, el agregado para construir el concreto, la varilla, que podemos decir que puede ser reciclada. Sin embargo, esa, aunque sea reciclada, debió haberse extraído en algún momento de algún sitio. Por lo tanto... La tabla del acero. Exactamente. Entonces, quiere decir que nosotros estamos ante la gran productora de materia prima. Si hablamos, por ejemplo, de agricultura, la base de los fertilizantes es la industria minera. Si hablamos de la farmacéutica, la base es la industria minera. Por lo tanto, tú has dado en el clavo. La industria de la construcción depende de la minería no metálica y depende concretamente de los agregados. Agregados son esas piedras que ustedes ven ahí que aparecen masivamente en las corrientes de agua, en los ríos. Eso, lógicamente, explica el proceso. Se extrae así bruto y se lleva a plantas. Bueno, tú tienes dos fuentes de agregado fundamentales. Sí. Tú tienes las fuentes de agregado fluviales, que son fuentes, normalmente el vulgo le llaman fuentes húmedas, porque son fuentes precisamente porque los ríos son el agente erosionante, el agente que arranca el material, lo transporta y lo deposita, y por lo tanto, por eso la encontramos húmeda. Pero también hay la parte de la cantera seca, que es una caliza normalmente. También puede ser conglomerados, pero ya no tiene nada que ver con el río. Secas. Sí, hay minas que no tienen agregados, que no tienen nada que ver con corriente fluvial. Pero lo que sí está claro, porque por eso se constituye, es que antes formaron parte de cursos de río y se acumularon ahí. Bueno, las calizas, no sé si en tu conversación con Miguel te explicó el origen de la caliza, no. Pero la caliza es un origen marino. Es decir, son corales que con el tiempo se mueren, quedan ahí y el proceso natural de la diagénesis lo va convirtiendo en una roca. Entonces, como los corales tienen gran cantidad de carbonato de calcio que fijan naturalmente a través del propio proceso biológico que tienen, entonces van haciendo grandes acumulaciones de carbonato de calcio que con el tiempo se van convirtiendo en esos grandes depósitos de caliza. Hemos dicho que los agregados son la materia prima básica del cemento. Aquí tenemos una funda de cemento. ¿Cuáles son los componentes del cemento, además de los agregados? Bueno, la materia prima básica del cemento es la caliza. Ahora, tú combinas la caliza con el agregado y obtienes concreto, que es la base fundamental de todas las construcciones de concreto. Sin eso, todas las construcciones que conocemos, grandes construcciones, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cosa que normalmente nosotros visitamos, el Centro Olímpico, para ver a los grandes espectáculos y también para asistir a los eventos deportivos. Los grandes edificios. Las grandes torres, no podía ser posible construirlas. Las presas. Las presas, ese es un punto importante. Son hechas con
con concreto. Y se le dice armado muchas veces porque, cuando se le dice armado es porque... Cuando se le dice armado es porque tiene acero. Porque está... Cuando es solo concreto es agregado y cemento. Ahora, cuando tú le añades la parte del acero, entonces es concreto armado. Bien, el país, ¿qué reservas tiene de agregados y también caliza que conforman el cemento? Tenemos una orientación física. Mira, tú trajiste un mapa, me dijiste. Sí. Virtual. Pues vamos a mostrar. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tenemos. Vamos a ver entonces. Pero todo eso es reserva de agregados del país. No todo eso es reserva de agregados. Pero, por ejemplo, te puedo decir que si te fijas en la zona sureste, que va desde Santo Domingo hasta Cabo Engaño, toda esa zona es una zona de carbonato de calcio. Y de esa zona pudiéramos decir... Esa es la zona, esa franja azul que va desde la capital hasta... ¿Cómo es la cosa? Hay una zona que va desde Santo Domingo, ajá, bordeando toda la costa hasta Cabo Engaño. Esa es la franja es azul clara que sale desde Santo Domingo hasta allá abajo. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, eso implica que tú ahí, siendo conservadores, pudieras hablar de alrededor de 2.000 millones de toneladas de material, siendo conservadores. De carbonato. De carbonato. Que forma parte entonces de los agregados. Claro, forma parte de los agregados, pero además, y para corroborar lo que tú ahorita decías, el cemento necesita caliza triturada. Entonces, no es solamente el potencial que tenemos ahí para agregado, sino también para cemento. Correcto. Por eso, muchos de las personas asociadas con el tema agregado de cemento le hemos denominado a esa zona el corredor del cemento, porque ahí están concentradas 3 de las más grandes empresas de cemento. Que son Cemex, Domicen y... Cemento Andino. No, Cementos que ahora es Argos, que era originalmente Holcim. Colón. Cemento Colón, correctamente. Sí. Bien, pero allá en el fondo, en Pedernales, también está Cemento Andino. Correctamente. O sea que hay 4 fábricas de cemento de la capital hacia allá. Hay más. Porque habría una, la del Cibao, que es Cemento Cibao, Cemex, pero Cemex, saquémosla entonces de la zona costera, porque Cemex está en San Pedro, muy cerca del ingenio, de los ingenios de San Pedro. Exacto. Tenemos Cemento Cibao, que ya está en el Cibao, y ahora está Cemento... Santo Domingo. En Asua. Y Cemento Panamericano en la zona de Boca Chica también. Que es la que están haciendo. Es la que están haciendo, correcto. Pero por algo se ubicaron todas esas plantas en ese corredor de que usted habla, porque ahí está la caliza. Claro. Que es la que le sirve de materia prima básica. Claro. La caliza dominicana, por cierto, es bastante seca. Bueno, en su parte superior es correcto, es bastante seca, porque las calizas van desarrollando una serie de oquedades que permiten que el agua no se quede estaciada ahí, sino que percole hacia abajo. Y normalmente las partes superiores, digamos 20, 30 metros, normalmente son secos. Eso es lo que explica entonces que en la República Dominicana se hayan ubicado 6 plantas cementeras. Es la mayor concentración de plantas cementeras de toda Centroamérica y Caribe. Y por territorio debe ser una de las más altas del mundo, por territorio, porque si en 48.000 kilómetros cuadrados usted tiene 6 plantas cementeras que se suplan de materia prima local, esencialmente, entonces usted está hablando de una estructura productiva gigante. ¿Qué capacidad más o menos conjunta de producción tienen esas 6 plantas? Entre 3 y 4 millones de toneladas por año. No todos los años están a su plena capacidad, pero andaría por ahí. Pero fue necesario instalarla para incluso suplir al mercado interno, que es un alto consumidor. La industria de la construcción, como ustedes saben, en la República Dominicana estalló en los últimos 25 a 30 años. ¿Nosotros consumimos qué parte de esa producción? Bueno, nosotros consumimos por lo menos 3/4 de esa producción. La otra se dispone para exportación. La República Dominicana es uno de los consumidores más altos de cemento del área.
de toda América Latina incluso. Yo vi información de la Cámara Dominicana de la Construcción que nos coloca como uno de los mayores consumidores, o solamente comparable, creo, a Brasil y otras de esas potencias que están en plena activación económica. Es verdad. Ese 25% probable que se disponga para exportación, ¿cuánto genera en divisas al año? Bueno, aproximadamente. Eso puede generar en divisas al año alrededor de 100, 150 millones de dólares. Pero no es nada despreciable entonces de lo que estamos hablando. No, por supuesto que no. Esas plantas son modulares, se pueden ampliar su capacidad de producción en caso de que el mercado del exterior siga siendo atractivo. Por supuesto, son normalmente líneas de producción. O sea, cada planta... una línea. Exactamente. En caso de que lo necesite. Exacto. O sea que los vecinos pueden traer otro barco lleno de chinitos y ponen otra Domicén al lado de esa. La que sea necesaria. Ahora, hay un punto importante. El sector cemento, precisamente producto de todas las restricciones ambientales internacionales, ha hecho un cambio fundamental en los últimos 20 años. Y hay plantas que son muy amigables con el ambiente, que inclusive uno entra a las plantas y no ve polvo, no ve... O sea, el desempeño... Al ambiente. No. El desempeño es muy bueno. Por ejemplo, podemos citar a Domicén. Domicén es una. Domicén es, y yo puedo dar testimonio personal de eso, de que es una empresa que ha manejado el tema ambiental con mucha responsabilidad. Mucha rigurosidad. Incluso veo que allá queman el barbojo de la caña, la leña, todo lo que aparece, las calderas de Domicén están listas para recibirlo como energético. O sea que también contribuyen al ambiente. Claro que sí. Bueno, entonces tenemos, sin embargo, los agregados. Cada río de estos grandes que nosotros tenemos un productor de agregados. Bueno, es un productor de agregados, pero por lo menos del granular grande. Sí, el tema con los agregados, y es un tema un poquito espinoso, porque... Es preferible de minas secas que de los corrientes de río. Bueno, lo que pasa es que nuestro comportamiento en términos de supervisión no ha sido el más adecuado, porque los ríos tienen un tiempo para reponer el material. Si tú sacas ese material a una velocidad mayor de lo que ellos pueden reponerlo, entonces tú lo que estás haciendo son... Matando el río. Exactamente. No matando el río. Sí, porque el agua se vaya de correntía rápida, vaya al suelo. Al subsuelo. Básicamente tú lo que estás es transformando el cauce del río, y al transformarlo tú creas mayores zonas de evaporación, por lo tanto produce más evaporación en las zonas de la cuenca baja. Agota la fortaleza. Y eso disminuye la cantidad de agua. Ahora, sí se puede, porque muchos países lo han hecho, Costa Rica lo está haciendo, que es un país verde, en zonas con bastante buena supervisión. Hay zonas donde se puede extraer material sin ningún problema, pero eso necesita una supervisión y una vigilancia extrema. De todas maneras, usted es ingeniero geólogo, consultor, tenemos suficientes minas secas de agregado como para no tener que recurrir a los ríos, ¿no? Pero por supuesto que sí, pero no descarte los ríos. El tema de los ríos no es descartable siempre y cuando se haga con la rigurosidad, como tú decías, con la rigurosidad ambiental y con la rigurosidad de procesos que ya existen, y cumpliendo con las normas ambientales. No hay ningún problema, se puede traer de los ríos. Ahora, el tema es cuando las empresas quieren ir más allá y quieren, por encima de cualquier cosa, extraer material de los ríos. Ahí es donde hay problemas. Pero volviendo a la cantera seca, sí, tenemos material suficiente en cantera seca. Las calizas son una tremenda fuente de material, y los basaltos. Aquí en el 22 tenemos una mina que está extrayendo de basalto, lo cual es muy interesante, porque aquí normalmente la visión que se tenía era de que los ríos era la panacea en términos de agregados. Sin embargo, la explotación de basalto ha demostrado que se pueden extraer zonas de cantera seca con unos resultados en términos de ingeniería tan buenos como los de los ríos. Importante. También esa era la pregunta que le iba a decir, que le iba a hacer. O sea, que por más plantas de cementera que se monten, no hay temor a que eso dependa de daños a las corrientes de agua. Bueno, a las reservas que hay
de agregados en los ríos. Bueno, porque hay cantera seca, hay caliza, claro, en otras zonas que le suplen a las plantas cementeras. Correctamente. En cantidad casi suficiente, más que suficiente. Yo diría suficiente por los próximos 50 o 60 años. O sea, no hay por qué preocuparse entonces. No. Lo que sí, por lo que usted ha dicho, y es una conclusión que se trae de aquí, es que hay que mantener vigilancia para que la extracción que se haga esté supervisada y no cause daño. Exactamente. A nuestra corriente de agua. Exactamente. Ese es el punto más importante, porque decir que no se puede extraer de una zona, sobre todo de una zona colmatada de sedimentos, es un error hasta técnico. Ahora, cuando se va a hacer eso, cuando se va a extraer para restaurar el cauce del río, hay que tener un control muy estricto para no pasarse de las cotas necesarias para que esa corriente vuelva a su estado original. Bien, ingeniero, cuánto agradecemos su contribución a este programa, El Desarrollo Dominicano, que nos dio una versión completa ya de lo que son las reservas y el uso de la minería no metálica. Será hasta otra ocasión.